Ok, y vamos a compartir. Ok. Ok. Bueno, pues mira, como bien decía Guille, pues estamos viendo las diferentes mujeres que en la Biblia se habla, ¿no? Pareciera a veces que pensamos que Dios no se ocupa de las mujeres, ¿no? En muchas ocasiones hay muchas personas que luego dicen, o mujeres que dicen, ay, no, es que Dios es misógino, porque no, las mujeres, y no es cierto, ¿no? El papel de la mujer en la Biblia y cuando Dios ha mencionado a las mujeres que ha mencionado, ha sido porque han tenido un papel determinante en la situación o en la etapa de la historia en la cual Dios permitió que ellas intervinieran. Ahora pues vamos a ver a Débora, ¿no? En realidad, pues antes de hablar de quién era Débora, debemos saber que en la Biblia se mencionan a dos mujeres con este nombre. La primera aparece en Génesis y fue la niñera de Rebeca, que fue con ella a Canaán. En Génesis 24:59 vemos que dice, entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, a su nodriza, al siervo de Abraham y a sus hombres. No tenemos muchos detalles de esta primer Rebeca, de esta primera Débora. Solo encontramos el registro de su muerte en Génesis 35:8, en donde dice, entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alón Baco. Entonces, en realidad, bueno, pues de esta primera Débora no sabemos mucho. La otra Débora es mucho más conocida y su historia se recoge en el libro de Jueces. Débora fue una profetisa que aparece en la lista de jueces de Israel y que vivió alrededor del año 1125 a.C. Débora vivió en un periodo complicado de la historia de Israel, en el que la gente hacía lo que quería. En aquella época, el sacerdocio no funcionaba y tampoco había reyes gobernando al pueblo. Vamos a acordarnos que los jueces es la etapa previa a cuando haya algún rey. Una de las cosas que se pone de manifiesto en el relato de la historia es la debilidad y la cobardía que caracterizaba a los hombres de aquella época. Hemos escuchado en muchas ocasiones que cuando un hombre no quiere tomar el papel, quiere tomar lo que le toca, entonces Dios permite que las mujeres entremos, ¿no? a la escena, por decirlo así. Entonces, desde esta perspectiva podemos decir que el ministerio de Débora fue una especie de protesta contra la vergonzosa realidad de la debilidad de los hombres, ¿no? O del temor de los hombres. Débora fue reconocida como una profetisa porque tenía el don del Espíritu Santo. Si nosotros vemos a lo largo de todos los jueces que estuvieron en la Biblia, vemos que todos ellos tenían el don del Espíritu de Dios que hacía que ellos pudieran dirigir al pueblo. Aunque Débora fue considerada una jueza ordinaria, es decir, de causas ordinarias y no militares, se destacó por ser la persona que pudo resolver el problema de la fragmentación de las tribus de Israel, reagrupándolas y llamándolas de nuevo a la fidelidad a Dios. Cuando fueron oprimidos por Sísara, capitán del ejército de Jabín, los israelitas recurrieron a Débora. Ella entonces se dirigió a Barak para que dirigiera a los israelitas contra Sísara, según la palabra del Señor. Pero Barak insistió en que solo iría a la batalla si Débora iba con él. Ante esta situación, Débora aceptó acompañar a Barak, pero dejó claro que debido a la forma cobarde en que actuó Barak, el honor de la victoria en la batalla no sería suyo, pues Dios entregaría
a Sísara en manos de una mujer. Entonces aquí vemos que en Jueces 4:9 ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. A veces pensamos cuando esto que va a decir, sí, pues si tú no, ahora la que va a ser la heroína voy a ser yo, ¿no? Todos pensaríamos eso, que al decirle, ok, yo voy, pero tú te vas a quedar entonces, o sea, la que va a tener la gloria voy a ser yo. Eso pensamos cuando estamos empezando a leer este pasaje. El resultado del esfuerzo fue la aplastante victoria del pueblo de Israel sobre Sísara en la batalla de Sisón. De ahí que se reconozca a Débora como la persona que dirigió la liberación del pueblo de Israel de la opresión de Javín, rey de los cananeos. Débora era respetada en aquella época como madre de Israel. Y en Jueces 5:7 vemos, las aldeas quedaron abandonadas a Israel. Habían decidido, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. ¿Cómo se desarrolló la batalla en la que participó Débora? El ejército de Javín, dirigido por Sísara, era más poderoso que el ejército de Israel. Esto puede explicarse, pero no justificar la cobardía de Barak. Como ya hemos dicho, Débora acompañó a Barak en la batalla y la victoria del pueblo de Israel se produjo por la intervención directa de Dios, ni de Débora ni de Barak. Dios fue el que intervino directamente. La historia de Débora está en el capítulo 4 y en el 5 de Jueces, pero en el capítulo, vamos a decir que el capítulo 4 es como que la prosa, pero en el capítulo 5 es el poema de Débora. Y ahí se nos informa que una enorme tormenta desbordó el río Sisón y arrastró los carros de guerra de los cananeos, dejando a su ejército completamente confundido. Vamos a entender esto. Estaba el río Sisón, que era un río que estaba nutrido por varios riachuelos. Cuando había temporadas de lluvia se volvían muy pantanosos y peligrosos. El ejército de Sísara tenía carros. En aquel entonces hagan de cuenta que los carros era como si ahora tuviéramos tanques de guerra. O sea, los tanques que ahora son del ejército, en aquel entonces eran los carros. No cualquiera tenía carros. Entonces, para ellos, por eso Barak tuvo temor. Pero Dios entonces dice que mandó lluvia y todos se atascaron, todos esos carros de guerra se quedaron atorados en el río Sisón, dejando a su ejército completamente confundido, lo que les convirtió en presa fácil para los israelitas, que mataron a todos los soldados, de modo que no quedó ni un solo hombre en el bando enemigo. Sísara, ante el avance de los 10,000 hombres dirigidos por Barak, bajó de su carro y huyó a pie buscando refugio en la tienda de Yael, esposa de Geberseneo, pues había paz entre Javín y el clan de Geberseneo. Pero fíjense quién fue Geberseneo. Geberseneo nos dice que era cuñado de Moisés. Si vemos en el antecedente, entonces por mucho que Yael estuviera casada con el clan de los eneos, su esposo de ella, tenía relación directa con el pueblo de Israel, aunque Yael no era israelita. Su esposo sí lo era y por consiguiente sus hijos también lo eran. Y ella estaba en una relación muy directa con el pueblo al ser concuña de Moisés. La Biblia dice que Yael salió al encuentro de Sísara y lo invitó a su tienda, prometiéndole protección. Sísara entonces le pidió a la mujer que si alguien preguntaba si había alguien en su tienda, ella debía decir que no. Sísara permaneció escondido en la tienda de Yael, cubierto con un paño. Él le pidió agua y ella, sabiendo que estaba cansado, le dio leche y eso le iba a dar sueño. Y entonces, muy agotado, durmió un sueño profundo. Aprovechando esta situación, Yael tomó una estaca y un martillo, con esas estacas con las que se ponen como anclas a las tiendas. Se acercó él en silencio y le clavó la estaca en la sien
y entonces Sísara murió. Cuando Barak pasó buscando a Sísara, Yael salió a su encuentro y le mostró al hombre muerto, cumpliendo exactamente lo que Débora había dicho, que una mujer se iba a encargar de matar al líder del ejército enemigo. Entonces nos damos cuenta ahí, a veces pensamos que, no, pues si el hombre no va, la gloria va a ser mía porque yo voy a entrar al quite. No. Si Dios aquí dijo que iba a ganar, una mujer era la que iba a ir al frente, la que iba a tener el privilegio de matar a Sísara, pero no fue Débora, fue otra mujer, que era Yael. Dios sabe a quién y en qué momento va a usar a qué mujer, porque Dios nos usa, ¿sí? Dios sabe en qué momento nos va a usar a cada una. Después de esta batalla, los israelitas atacaron más y más a Jabín, y el destruido por el ejército de Israel. El canto de Débora se recoge en el libro de los Jueces de 5, del capítulo 2 del versículo 2 al 31, y básicamente celebra la victoria de Débora y Barak contra Sísara. Imagínense, iba el capitán, que era Barak, pero a un lado de él iba la mujer, que era Débora. Entonces, este canto es una de las piezas más antiguas de la literatura del Antiguo Testamento y se conserva desde el siglo XII a.C. El canto de Débora también es útil para entender un poco más sobre cómo funcionaban las relaciones entre las tribus de Israel en aquella época. Además, podemos decir que el cántico proporciona información muy importante sobre los detalles de cómo ocurrió la derrota de Sísara, complementando la narración del capítulo 4. Por eso la historia de Débora está en el Jueces 4 y 5, pero en el 5 está más detallada. El libro de los Jueces nos cuenta que Débora se sentaba bajo la palmera entre Ramá y Betel, en las montañas de Efraín, y así ahí iban los israelitas de las tribus a buscarla para que solucionara sus problemas. Es decir, Débora era la encargada de arbitrar las disputas de ese pueblo. Por eso nos dice, en Jueces 4:4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Como hemos visto hasta ahorita, o sea, les conté el panorama general, así como es tan breve lo que se habla de Débora y pareciera que no hay nada como que más rescatar, ¿no? Pero Débora fue una mujer, de las mujeres más talentosas de la Biblia. Ella fue esposa, madre, profetisa, jueza, poetisa. ¿Por qué decimos poetisa? Porque ella hizo el poema de Débora, que está en el capítulo 5 de Jueces. Fue cantante y fue líder política. Su vida era un gran ejemplo de poder que tiene la mujer de influir en la sociedad para siempre. Dios le dio los dones de tener visión, trabajar en equipo y desarrollar estrategias para liberar al pueblo de Dios. Pero al final del día, ¿quién cuidaba de la mujer física? ¿Cómo encontraba paz y fuerza en su alma más allá de su relación con Dios? ¿Podemos imaginar cómo sería estar todo el día escuchando y resolviendo disputas? ¿Cómo pudo tener tanto éxito equilibrando todas sus funciones y responsabilidades sociales y además permanecer sana emocionalmente? Imagínense, ¿no? Aparte de tener que cuidar esposo, hijos, casa, tener que ir y sentarse y hacer juicios con la gente, o sea, tratar de ordenar todavía los problemas entre las tribus, entre las personas en Israel. Yo creo que la respuesta tiene que ver en relación con su esposo. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí dice, mujer de Lapidot. Ahora bien, no estoy diciendo que las mujeres deben tener un esposo para ser grandes líderes, sino que creo que el amor del esposo, Lapidot, fue una de las bases de la fuerza de Débora. Lapidot se nos presenta por primera vez a través de su conexión con Débora. Es el único momento cuando oímos de Lapidot. Cuando investigué sobre Lapidot, hallé que toda su historia apunta o se refiere a su papel como esposo de Débora.
A los ojos humanos pareciera que todo el respeto y el fueron a causa de Débora. Algunos incluso podrían decir que su función fue insignificante en la historia de Israel. Sí, o sea, no vemos de otra cosa. No, pues casi no fue nadie, ¿no? Era el esposo nada más. ¿No será que el Señor nos estaba dando un ejemplo del poder que tiene un esposo consagrado? El mundo espera que la mujer ayude a su esposo a alcanzar sus sueños. Incluso he oído decir que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Tanto para los hombres como las mujeres en el ministerio, el apoyo que Lapidot le dio al ministerio de su mujer habla por sí solo. El nombre Lapidot significa encendedor de antorchas o avivador de llamas. Él es la imagen profética de un hombre de Dios que está casado con una gran líder y que tiene la habilidad de avivar las llamas del destino de ella. Como su esposo, Lapidot la ayudó a utilizar sus dones, a desarrollarse plenamente como mujer que Dios quiso que fuera y a cumplir todo lo que Dios la llamó a hacer. He escuchado historias de horror en las cuales una gran líder se casa con un hombre que, por culpa de sus celos o inseguridades, apaga la llama del ministerio de su esposa. Tanto para el hombre como para la mujer, la persona con la que nos casamos puede potenciar u obstaculizar nuestro llamado ministerial. Débora, la esposa de Lapidot, fue la esposa de las antorchas o la esposa de las llamas. Incluso podemos decir que gracias al apoyo de Lapidot, Débora fue una mujer de llamas, porque estaba encendida por el amor y el respaldo que recibió de su esposo. El apoyo y estímulo de Lapidot le dieron a Débora la libertad de cumplir el llamado de Dios en su vida. Lapidot fue un ejemplo de un esposo consagrado. Al parecer, él no interfirió con el llamado de Débora para profetizar y ser jueza. No creo que mientras Débora se encontraba en medio de la batalla, pues su esposo estuviera en casa esperándola para preparar la cena. Creo que Lapidot estaba allí, a su lado, apoyando sus esfuerzos. Dios da instrucciones específicas sobre cómo los esposos han de cumplir su función. Los esposos deben amar a sus esposas, sacrificarse por ellas, escuchar sus preocupaciones, cuidarlas y ser tan sensibles a las necesidades y penas de ellas como a las propias. Los esposos deben sacrificarse por sus esposas también. Esta debe ser la razón por la cual no escuchamos nada sobre Lapidot. Él se sacrificó por Débora. Los hombres deben sacrificar sus propios intereses para potenciar los de sus esposas. Deben nutrir y cuidar el proceso de crecimiento de sus esposas. ¿Quién podría no someterse a un hombre así? Imagínense, ¿no? ¿Quién no va a entregarse y llamar a un hombre que te esté motivando, levantando, apoyando? Una de las necesidades más importantes que frecuentemente se olvida de las mujeres fuertes es su necesidad de ser cuidada por sus esposos. Nuestros dones y talentos son gracias a que Dios nos ha dado. La unción en nuestras vidas nos ha sido otorgada por Dios. Anhelamos ser amadas y valoradas por nuestros aportes a la familia. La mujer fue diseñada para recibir amor y afecto de sus esposos. Puede haber 1000 personas dándole ánimo y aplaudiéndola, pero la única opinión que ella valora de verdad es la de su esposo. Híjoles, cuando yo leí esto, yo dije, híjoles, esto deberían escucharlo los esposos más que nosotras, ¿no? Porque en verdad es así. Dios nos ha dado la fortaleza y la fuerza a todas las mujeres para hacer muchas cosas, pero cuando en realidad el esposo es el que nos está apoyando, en realidad que las fuerzas se duplican o triplican, ¿no? En realidad, esto me pareció a mí muy, muy padre. Yo dije, después lo voy a subir para que los esposos lo vean. Pero en realidad la vida de Lapidot que nos dice aquí, podemos decir, es uno de los pocos hombres que habla en la Biblia. Y por eso menciona su nombre, o que me dijera, bueno, pues nada más deben decir, bueno, pues Débora tenía un esposo. No, mencionan su nombre para saber, Débora fue lo que fue. Pudo ser esa gran mujer porque tenía a ese varón entregado cerca de ella.
Pero tenemos que ver que uno de los secretos de Débora para cumplir exitosamente el llamado de Dios en su vida era que tenía la capacidad de discernir los tiempos y las etapas de Dios. Ella equilibraba su responsabilidad de esposa, jueza y profetisa. No era una mujer que perdía el tiempo viendo novelas o reality shows. Se cree que Débora pertenecía a la tribu de Isaacar. Es importante entender qué representaba la tribu de Isaacar y el papel que ésta jugaba en la vida de Débora. En Primera de Crónicas 12:32 vemos que los hijos de Isaacar comprendían los tiempos y utilizaban esa comprensión para discernir lo que Israel debía hacer. Los que pertenecían a la tribu de Isaacar entendían los tiempos de Dios y esto les hacía tomar decisiones sabias. Si Débora pertenecía a esta tribu, ella poseía el ADN o en su ADN esta característica de Isaacar de discernir los tiempos y etapas. Ella sincronizaba su vida y sus acciones con el reloj del cielo. La esencia de la unción de Débora es entender que Dios tiene un calendario en el que ha estipulado tiempos de bendición, liberación e incluso tiempos de guerra. Nada es más importante que el tiempo. El tiempo es la medida de la vida. La calidad de nuestra vida está determinada por cuán efectivamente hacemos uso del tiempo. En realidad nos convertimos en aquello en lo que lo usamos, en lo que usamos nuestro tiempo. ¿No? Qué importante es eso. A veces pensamos que los tiempos, acordémonos que nuestro tiempo en esta vida está determinado por lo que hacemos. Si bien es cierto, tenemos una eternidad, la eternidad ya no tiene tiempo. Pero si nosotros leemos todo Eclesiastés, vemos que nos habla que hay tiempo de vivir, hay tiempo de morir, tiempo de abrazar, tiempo de no abrazar, tiempo de hacer. Quiere decir que Dios nos establece tiempos. Y Débora era de esta tribu de Isaacar en donde ellos discernían bien los tiempos de Dios. Entonces, las claves para activar la unción de Débora nos muestra que hay unción, que en las cosas hay unción. Entonces, Débora era una intercesora estratégica. Debemos desarrollar un oído atento en presencia del Señor y orar por el cumplimiento de los planes que Él comparta con nosotros. Si Dios nos ha dado algunos planes, nosotros tenemos que discernir en esa palabra, ver por qué Dios nos está haciendo, que eso es lo que hacía Débora. Débora era una jueza. Nosotros debemos desarrollar amor y compasión por aquellos a quienes seamos enviadas. Débora sentía un profundo amor por el pueblo de Israel y lo demostraba cada vez que se sentaba bajo la palmera pacientemente a resolver disputas y traer orden y justicia a las vidas del pueblo que estaba siendo terriblemente oprimido por un gobierno cruel. Débora también era profetisa. Operemos de sabiduría y revelación. Débora hizo esto muy bien. Fue casi como si Dios hubiese implantado una brújula divina en ella que siempre la guiaba hacia Dios. Débora era madre. El estilo de liderazgo maternal único de Débora se extendía desde los individuos hasta la mancomunidad. No nada más las personas, fíjense. Débora pues sí trataba como madre, como nosotros lo hacemos cuando los hijos están peleando, mediamos. Débora mediaba con el pueblo cuando iban y, tenemos como un problema en un juicio, y ella mediaba. Pero después, cuando ella tuvo que interceder para ir delante a la batalla como una madre y enseñarles que no debían temer, que debían ir, y ella fue con Barak a la batalla. Ella estaba actuando como madre. Tenía un poder de convocatoria que hacía que hombres, mujeres, comandantes y gobernantes se unieran de forma voluntaria al ejército de Dios. Ese instinto maternal debe regresar a la tierra. Es necesario orar y decretar que las mujeres jóvenes desarrollen nuevamente un corazón de madre. Fíjense qué terrible. Yo no sé si han escuchado últimamente que muchas jóvenes ya no quieren tener hijos, que ya no quieren tener ese espíritu materno, ¿no? Las mujeres mayores debemos apoyar a las jóvenes en esto. Ha de haber oraciones dirigidas y liberación contra la dureza del corazón entre las mujeres de las generaciones más jóvenes, que se están negando esa situación
de la maternidad y de ese espíritu de maternidad que Dios nos dio a las mujeres. Débora fue una libertadora con estrategia militar. El Señor literalmente le dio una palabra profética clara para que llamara a Barak, el comandante israelí, de manera que enviara las tropas a la batalla con todas las posibilidades en su contra, aunque no siempre estamos enfrentando batallas físicas como Déboras modernas. Necesitamos cultivar un espíritu de oración profética que nos capacite para orar de manera veraz y estratégica, a fin de conocer el plan de la batalla espiritual que Dios nos lleva, con el que Dios nos llevará a la victoria. No tenemos batallas ahorita de fuerza o vera, pero tenemos un sinfín de batallas espirituales. ¿Cómo las enfrentamos? Debemos ver ahora a esa Débora en nosotros, que busque y le diga a Dios, Señor, ¿cómo? ¿Con quién? ¿Cómo enfrentar esas batallas espirituales? Débora fue una agitadora, para agitar o provocar la discusión pública con el fin de producir cambios. Débora desató la preocupación de Israel sobre su pobre estado espiritual. Ella hizo más que profetizar. Sacó a toda una nación de su letargo y desesperanza. Las Déboras modernas harán lo mismo a través de los nuevos medios, libros, televisión, radio, foros y el internet, para dar a conocer los asuntos que a Dios le importan y traer sanidad y habilitación a su pueblo. Débora fue una guerrera en la adoración. Permanezcamos en la presencia del Señor a través de la adoración, el estudio bíblico y la oración. La adoración era la fuente de la fortaleza de Débora. Ella halló paz y poder en la presencia del Señor. Por eso ella describe todo lo que pasó en la batalla en el... Quieren leer después con calma, van a ver cómo describe, y es hermoso ver la forma en que Débora en verdad alababa a Dios. Pero fíjense, estamos viendo toda esta cuestión y en realidad podemos decir, bueno, hay tantas cosas rescatables de esta Débora, pero también encontramos obstáculos para la unción de Débora, para poder nosotros apropiarnos de esa unción que Dios nos da a través de Débora. Y el primer obstáculo es el miedo. Las mujeres debemos ser arrojadas y valientes. No podremos actuar como Débora si le tenemos miedo a la autoridad del hombre o a la controversia. Muchas mujeres en el cuerpo de Cristo están atrapadas en la tradición y encerradas en perjuicios culturales y de género. Dios está facultando a las mujeres para que rompan barreras y superen los obstáculos que el diablo ha colocado para desviarlas de sus destinos divinos. Con valentía y humildad, las mujeres colaborarán con él y con los hombres en la redención y restauración de la humanidad y la tierra. Dios está abriendo los ojos de muchos hombres para que entiendan y promuevan el llamado y el propósito de las mujeres en el reino. Este conocimiento hará que los hombres adiestren, preparen, apoyen y abran paso a las mujeres para que ministren con ellos en la batalla por las almas humanas. Fíjense nada más, ¿no? Qué importante es no tener miedo, ¿no? Ay, es que sí, o sea, debemos tener el valor de que Dios nos está ayudando, de que Dios nos está guiando para poder tomar ese papel como Déboras que Dios nos ha dado ahora. Tenemos también otro obstáculo como un hablar tosco, agresividad, un corazón frío y un temperamento como el de Jezabel. Fíjense nada más la diferencia. Primero estamos hablando de miedo, pero el superar el miedo no quiere decir que ahora, como esas mujeres liberales y que la liberación femenina, ahora hablen feo, sean toscas, agresivas, pareciera que tienen un corazón más duro que lo que están atacando. Y vemos, y entonces, ¿qué caemos? A Jezabel. Y qué terrible, ¿no? Qué terrible es eso. Débora significa abeja melífera, o sea, abeja de miel. Y fíjense que a veces hay quienes confunden, estaba yo investigando todo esto, ¿ser abejas de miel o queremos ser avispas? Las abejas de miel son parecidas a las avispas, pero las avispas son más flacas, tienen así como que una cinturita. Yo veía que las abejas pican una vez y se mueren.
pero las avispas pueden seguir picando varias veces. Entonces, híjoles, decimos que Dios está levantando mujeres que tengan un aguijón como de abeja, que sean mortales con el enemigo, pero a la vez puedan tener palabras dulces y compasivas de sabiduría para aquellos que las necesitan. Las Déboras modernas serán decididas, pero no desvergonzadas como Jezabel. No caigamos en los puntos opuestos de las cosas que Dios nos está llevando a hacer. ¿Cuál es otro obstáculo para la unción de Débora sobre nosotros? El estancamiento del ministerio. Dice en Jueces 5:12, despierta, despierta, Débora, despierta, entona cántico. Esto sugiere que ella quizás luchó contra la apatía, el desánimo y la inactividad. Algunas veces al tratar con gente oprimida, uno puede sentirse abrumado y sin esperanzas. Las portadoras de la unción de Débora tendrán la unción de animarse a sí mismas en el Señor con alabanzas, como aquí vemos que hizo Débora. Débora nos muestra lo que le puede ocurrir a cualquier mejor que le permita al Espíritu de Dios llenar y dar forma a su vida para los propósitos del reino. Débora fue una mujer usada por Dios para transmitir juicio y profecía y desencadenar uno de los mayores avivamientos de la historia. Las mujeres se están levantando e influyendo en el mundo como jamás lo habían hecho. Debemos estar preparadas y en posición. Despierta, Débora, despierta. Fíjense nada más, o sea, qué importante, ¿no? O sea, por eso el tema de hoy se llamó así como que debes encontrar tus dones. O sea, Dios nos ha dado dones y nos dice ahorita a todas, despierta, despierta, busca, ve. Entonces, dejamos que el Espíritu Santo nos forme y nos convierta en líderes independientemente del nivel de autoridad y capacidad, que se moldeen a su voluntad perfecta. Nos prepararemos en el arte de la intercesión y nos activaremos en lo profético para escuchar y dar palabra del Señor a nuestra generación. Estamos llamadas a eso. ¿Seremos hoy líderes de Dios dispuestas? O sea, tomaremos la decisión en eso, de ser mujeres dispuestas y líderes de nuestra casa, líderes en nuestro hogar, líderes en nuestra colonia, en nuestra ciudad, líderes en la iglesia, o sea, ¿dónde Dios nos quiere poner a liderear? Sea cual sea nuestro círculo de influencia, el trabajo, el hogar o la iglesia, aceptaremos el reto de defender los caminos de Dios y animaremos a otros a hacer lo mismo. Si nuestra respuesta es afirmativa, entonces tenemos que orar en ese sentido, ¿no? Fíjense aquí, en esta parte puse 3 partes importantes de lo que es lo que nos describe o resume todo esto, ¿no? Los hijos de Israel clamaron a Jehová. Debido a su duro cautiverio, 20 años habían sido afligidos y el pueblo volteó la cara y buscó a Dios. Sísara los había oprimido con crueldad. Era un general del ejército cananeo, un enemigo implacable. Había sometido al pueblo a dura servidumbre. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, que en esa época generalmente los hombres eran quienes ejercían la función. Si nosotros checamos normalmente, pues quiénes fueron, Gedeón, tenemos a Sansón, dirigió Israel, pero de todos estos de los que vemos fueron 6, 7 jueces, en realidad vemos que quien guió con toda la tranquilidad y la sabiduría al pueblo de Israel a la batalla fue Débora. En esa época, bueno, vimos que sus funciones eran de gobernar, juzgar, libertar y salvar. A ella, y ella envió a llamar a Barak. Es para informarle la promesa de que Dios le había dado a Barak mostrara su fe y Dios le mostraría su fidelidad. Pero fíjense nada más cómo fue Barak, ¿no? O sea, él no, o sea, sí, Dios me dice, pero como que tengo dudas, ¿no? Te lo está diciendo a ti, Débora, pero pues yo no sé si a veces nos pasa eso. A veces nos está diciendo Dios, mira, a través del pastor, a través de nuestra maestra de discipulado, de nuestra maestra de discipulado, y estamos dudando, ¿no? ¿Y sí le diría a Dios? O sea, ¿sí será Dios que me estás diciendo a mí? Dios dice, atraeré a ti a Sísara y te lo entregaré. Fíjense, él estaba diciendo puntual, lo voy a traer y te lo voy a entregar.
le recuerda el mandato de Jehová, que Jehová le había dicho que juntara a sus hombres, porque él iba a entregar a Sísara en sus manos. Y Dios viene a ver si te dice, tú sigue adelante, estás en la batalla, Dios, estoy contigo, no temas. Pero ¿qué hacemos, no? Dudamos. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Barak? Y si tú fueres conmigo, yo iré. Si no vas, yo no voy. Así como diciendo, si a ti te habló Dios, pues entonces, si tú vas, yo quiero, pues entonces tú estás confiando y yo también voy a confiar, ¿no? Si confiaba en la promesa de Dios y reconoció la autoridad espiritual de Débora, como diciendo, a ti te habló Dios, pero entonces tú vas al frente, ¿no? Yo sigo. A veces así somos, ¿no? ¿Sabes qué? Ora, sí, pero yo voy a hacer lo que me dices, pero vas a estar orando, me vas a estar coacheando, tenemos dudas y pensamos que el ser humano que está al lado de nosotros diciéndonos es a quien Dios va a usar y no a nosotros. Ay, perdónenme, pero tengo tos. Barak y Débora derrotan a Sísara. Fíjense, la figura de la iglesia que pelea en la batalla de Armagedón vendrá junto con Cristo a pelear. En la batalla de Armagedón nos dice que Cristo va a venir y va a pelear con nosotros. Ay, perdónenme. Entonces, ya hablé mucho. Sísara se escondió en la tienda de Jael. Su hospitalidad y bondad le hizo creer que podía confiar en ella. Ella le dio leche en vez de agua y él se durmió porque ella sabía desde que entró en su casa lo que ella debía hacer. Dios ya le había puesto en el corazón a Yael lo que ella debería hacer. Y Yael mató a Sísara clavándole una estaca en la sien. Figura de la autoridad para eliminar a los enemigos de su hogar. Fíjense, nosotros debemos estar muy conscientes como mujeres de cuáles son los enemigos de nuestro hogar, qué es lo que en realidad puede dañar a nuestra familia. Entonces aquí tenemos que cuidar la figura de eliminar las rebeliones, los pleitos, los resentimientos, la ira, la amargura. ¿Qué es lo que dejas que entre a tu casa? ¿O contra qué vas a batallar? Entonces aquí vemos, bueno, ay Dios, cualidad, el liderazgo es una cualidad digna de imitar. Las aldeas que quedaron abandonadas en Israel habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. ¿Qué nos está diciendo? El liderazgo como madres de nosotros, es en nuestro hogar. Nuestro liderazgo está en el hogar. Si nosotros no empezamos a liderar en nuestro hogar, no vas a poder liderar contra nadie más. No vas a poder mostrar que eres un líder o un líder de Dios. Porque las mujeres, primero Dios nos llamó a liderar en el hogar. A pesar de las circunstancias que se nos presenten, a pesar de lo que haya, Dios nos dio un liderazgo. No podemos pensar que no somos líderes. Hay quienes de estas mujeres tenemos esposos o tienen esposos, hay quienes tenemos esposos que tampoco están o que ya se fueron. De la forma en que haya sido, partieron con Dios o se fueron a hacer su vida de otra forma y no fueron como el esposo de Débora, ¿no? Pero nosotros debemos seguir adelante, debemos seguir con ese liderazgo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿quieren orar conmigo? Para que entonces Dios nos pueda ayudar a ser como esa Débora que Dios en realidad despertó para que el pueblo de Dios en esa etapa de los jueces pudiera entender que las mujeres también somos usadas por Dios. Ok, chicas, vamos a orar. Señor, te pido que me despiertes al llamado que tienes para mi vida. Quita cualquier atadura de miedo de mi mente y mi corazón. Permite que tu sabiduría y tu valor permanezcan en mí. Despiértame de mi inactividad, que en esta hora camine en circunspección. Suelo dejarme llevar por la pasividad y la apatía. Permíteme estar alerta a tu voz. Déjame conocer tu propósito.
Te agradezco, Señor, porque eres un Dios extraordinario y lograrás cosas excepcionales a través de mí. Me libero de las limitaciones que yo misma he puesto. Rompo con toda limitación que el enemigo ha puesto en mi vida. Señor, tu palabra dice, sacúdete del polvo, cautiva, hija de Sión. En el nombre de Jesús, me sacudo de toda limitación, barrera, obstrucción y estado mental que el diablo me ha impedido alcanzar mi pleno potencial. Ya no seré engañada, no estaré atrapada por tradiciones y opiniones de hombres. Fui creada para la grandeza, fui creada para llevar la gloria de Dios por toda la tierra. Me levantaré e irradiaré la gloria del Señor. Seré un faro resplandeciente de esperanza para aquellos que se encuentran en la oscuridad total. Dios, dame palabras de sabiduría que guíen e influyan en aquellos que se encuentran en la oscuridad. No me quedaré callada. Rompo cualquier conspiración del diablo diseñada para mantenerme en silencio. No dejaré que los fracasos y engaños previos me mantengan en silencio. Abriré bien mi boca y tú, mi Dios, me llenarás. Dios, dame ideas, comprensión y conceptos para traer liberación a la gente. Tú me has ungido para enseñar a quienes están a mi alrededor. Las palabras que digo darán vida a una generación herida. No estoy en este mundo por casualidad. No vivo en esta década por casualidad. No estoy, Señor Dios, leyendo este libro de tu palabra por casualidad. Soy una Débora moderna. Desencadeno, activo y declaro la unción de Débora a través de esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, chicas, ¿cuál es el plan ahora? Debemos ser esas Déboras que Dios quiere que seamos. Fíjense que Mina quiso que yo diera como que esto de Débora pues porque yo soy abogada, ¿no? Y en realidad me llevó a entender muchísimas cosas. Me llevó a entender que en realidad, ahorita en esta etapa que estoy pasando, ya no sé qué debo hacer. Le digo, me voy a poner a dar terapias, o me voy a poner a hacer cupcakes, o me voy a poner a litigar. Y en realidad decía, pues es que yo soy abogada, ¿no? O sea, por algo Dios me hizo ser abogada, independientemente que pueda ayudar de otras formas. Con esto Dios me está mostrando, o sea, Débora era juez, pero no nada más se limitó a ser juez. Ella amplió el panorama y después de ser juez ayudó a todo el pueblo en todas las áreas que ella podía. Entonces, en realidad, ahora ese es el mandato, ¿no? Sé esa Débora que Dios quiere que seas, esa Débora que tome y diga, ¿sabes qué? Con toda la confianza y la tranquilidad y mis ojos puestos en Dios, voy a caminar como Dios quiere que sea. Y lideraré donde tenga que liderar y caminaré como tenga que caminar, porque mi confianza está que Dios está conmigo. Y que así como dice en Isaías 52:2, ¿no? Sacúdete del polvo, sacudámonos esas cosas que nos han dejado encima de que no puedes, no debes, los hombres. Sí es cierto que a lo largo de la Biblia los hombres han sido, pero Dios nos está mostrando con estas historias de las mujeres que estamos viendo en la Biblia, que Dios nos ha usado, que Dios ha usado a la mujer y la sigue usando y la seguirá usando. ¿Por qué? Porque por algo Dios nos hizo, nos creó y nos puso en el momento y en el tiempo que estamos para trabajar en su favor. Bueno, chicas, vamos a ponerle stop a la grabación y me dicen qué opinan ustedes.